Tienes que conocer estas 8 tecnologías para trabajar como ingeniero de datos. Vamos a ver cuáles son, cuánto necesitas aprender de cada una o qué nivel necesitas alcanzar y cómo puedes empezar a aprenderlas ya mismo de manera gratuita o de pago. Vamos a suponer que hay 3 niveles fundamentales sobre los cuales puedes aprender cualquier tecnología, ¿vale? Vamos a decir que está el nivel 1, 2 y está el nivel 3. Esto es el nivel de profundidad que puedes alcanzar con cada tecnología. No en todas ellas vas a tener que alcanzar el mismo nivel de profundidad. Por lo tanto, está bien aclarar esto y decir, venga, esto sería un principiante, intermedio y avanzado. Hay tecnologías que no dependen de otra. Y cuando no dependen de otra, me refiero que son tecnologías bases que no dependes de que aprendas una previa para poder aprender esta y además que son transversales a cualquier rama de la programación. ¿Qué tecnologías son estas? La primera sería Git. ¿Vale? Git sería una de las primeras tecnologías que tendrías que aprender, no en un orden en particular, repito, pero Git es como que muy básica. Y el principal uso de Git es el control de versiones. Al final es una herramienta para tú tener un repositorio, digamos, una carpeta con muchos ficheros. Por lo general, esa carpeta contiene todo el código que tú estás escribiendo y tenemos un control constantemente de quién ha modificado cada fichero, por qué. Hay además roles en los que varias personas aprueban tus códigos y personas que las rechazan. Entonces, es una forma muy colaborativa de decir, venga, vamos a todos estar aportando sobre un mismo repositorio, sobre una misma carpeta llena de ficheros de código, sin que uno nos pisemos a otro. Y además tiene la ventaja de que como estamos llevando un control de todas las versiones, en cualquier momento podemos retroceder hacia una versión anterior para evitar que hayan fallos en la plataforma, etcétera. Yo sin duda iría por esta tecnología como una de las primeras. Todo desarrollador, por muy junior que sea, debería conocer Git porque cuando comienzas en el mundo laboral o cuando entras por primera vez en un equipo a querer aportar trozos de código a ese equipo, pues si no te manejas con Git es que la vas a estar liando muchísimo. Ahora, ¿cuánto conocimientos necesitas de la herramienta? Esto puede que sea controversial para mucha gente, pero sinceramente en una escala de 1, 2 y 3 de Git para comenzar a trabajar necesitas un 1. Yo me enfocaría en aprender qué es Git, entender cómo funciona la herramienta, saber que por lo general van a haber 3 proveedores de Git, GitLab, GitHub o Bitbucket son los más famosos y me manejaría con los comandos principales. ¿A qué me refiero con comandos principales? Pues los comandos más básicos para tú descargarte el repositorio, poder aplicar tus cambios y poder subir tus cambios al repositorio. Porque al final cada equipo se maneja de un modo distinto, con una metodología distinta dentro de Git y hay muchísimos comandos y muchísima profundidad en la cual te puedes perder intentando dominar o entender esta herramienta al 100%. Yo solo recomiendo saber lo básico para poner tu código en producción y mire que las cosas funcionen. Esto con un vídeo de YouTube que te veas y con 2 o 3 pruebas que te hagas en tu ordenador ya lo puedes tener bastante dominado. Otra tecnología que deberías dominar es el código Bash o manejarte con la consola Bash, ¿vale? Lo voy a colocar por aquí. Puedes aprender Git por un lado y puedes aprender Bash por otro lado. Puedes aprender primero una o la otra. No hay un orden en particular. Digamos que son 2 nodos completamente separados, ¿vale? Esto por un lado y esto por otro. Para que tengas una idea, Bash es una interfaz para los usuarios para ejecutar líneas de comando que funcionan tanto en Linux como en Mac OS, también en Windows. Y la principal utilidad es esa, es poder ejecutar líneas de comando. Y yo recuerdo que utilicé mucho Bash en una de mis primeras empresas en las que comencé a trabajar, porque justo teníamos los servidores de desarrollo y producción, todo en servidores, digamos, locales o dedicados, en el cual accedíamos a través de una terminal. No teníamos servicios en la nube, por lo cual no había que interactuar con la interfaz de Amazon Web Services o Azure, era todo por líneas de comando, como entrar en una máquina Linux. Ahí tenías tus carpetitas, todo, ibas a un sitio, copiabas un fichero de un lado a otro, tú tenías tu usuario. Vamos, son los comandos necesarios para interactuar con un ordenador como si no tuviese interfaz típica visual de la que conocemos hoy en día. Entonces, es una interfaz de líneas de comando. ¿Con qué nivel yo aprendería Bash o hasta qué nivel yo me metería de profundidad aprendiendo esta herramienta? Pues, sinceramente, de nuevo, uno solo. Yo no me complicaría aprendiendo cosas súper complejas de ciclos, de cómo ejecutar ficheros de determinado modo, de cómo declarar variables. No, porque al final esto va a depender un poco también de cómo te relacionas o cómo es el entorno de trabajo. Yo recuerdo que en mis primeros días utilizaba muchísimo Bash, todo era por líneas de comando y tuve que aprender bastante, pero siempre me limitaba a aprender lo necesario para sacar adelante lo que yo necesitaba. Al final tenía que cambiar de directorio, tenía que copiar ficheros de un lado a otro, tenía que listarme los ficheros en una carpeta, tenía que cambiar los permisos de ciertos ficheros, ese tipo de cosas. Ocasionalmente creábamos algún script SH para poder
automatizar algo, pero no era lo más común. Entonces, a lo que me refiero es que si ves algún curso de Bash, pasa simplemente la parte principiante, la parte básica. Mírate algún vídeo de YouTube, pero no profundices demasiado en esta herramienta, ¿vale? A menos que en tu trabajo lo necesites usar en muchísima profundidad. Pues entonces yo, digamos, me metería un poco más en esta tecnología. Pero desde un principio tampoco me volvería loco, ¿vale? Simplemente coge las bases, aprende lo fundamental y sigue para adelante. Estas son herramientas, tanto Git como Bash, para tú poder seguir desarrollando y poder aportar valor en otras áreas. Porque recuerda que estamos viendo un stack tecnológico necesario para un ingeniero de datos. No significa que Bash no sea importante, es muy importante tanto Bash como Git, muchísimo, es la base. Pero a la hora de tú decir qué stack tecnológico tengo que aprender para ser ingeniero de datos, pues Git y Bash es una base lo que necesitas, ¿vale? Es lo mínimo para sacar adelante las cosas, pero no necesitas ser un experto en cada una de ellas. La siguiente tecnología ya sí es un poco más importante y estoy hablando nada más y nada menos que un lenguaje de programación muy utilizado, muy común hoy en día de que la gente esté aprendiendo este lenguaje y muy utilizado sobre todo en Machine Learning, ingeniería de datos, ciencia de datos. Ya sabrás probablemente cuál es. Estoy hablando de nada más y nada menos que de Python. Aquí lo tenemos. ¿Con qué nivel de profundidad yo aprendería Python? Pues aquí sí no voy a seguir la misma idea de aquí. Mira, Python nivel 3. Quizás un 2 a mucha gente ya le valdría, yo lo entiendo, pero yo me estoy enfocando en que no solo vas a aprender un lenguaje de programación, sino que vas a aprender las bases de la programación, vas a entender en profundidad este lenguaje en particular, por lo cual yo siempre iría, aprende todo lo que puedas de Python. Ojo, no significa que hasta que no tengas un nivel mega avanzado no vayas a decir, vale, ya puedo empezar a aplicar a entrevistas o ya puedo decir que conozco de Python. No, evidentemente primero vas a aprender muchas cosas básicas del lenguaje y además vas a intentar resolver problemas genéricos utilizando Python, es lo que yo haría. Hay problemas que son genéricos o agnósticos al lenguaje, da igual el lenguaje de programación que utilices, son problemas que tú dices, venga, vamos a resolverlos y así también aprendo cómo es la sintaxis del lenguaje, cómo es todo lo que yo he aprendido en otros lenguajes de programación aplicado a Python. Pero si es tu primer lenguaje, vas a tener que aprender mucho más, porque vas a tener que aprender las bases de la programación. No me voy a liar más en esto, yo creo que necesitas aprender Python a un nivel bastante avanzado, porque va a ser el lenguaje con el que vas a trabajar en tu día a día muchísimo y vas a tener que entender muchísimos conceptos avanzados. Esto con un vídeo de YouTube, lo siento, pero no te vale. No te vale ni siquiera con una serie de vídeos de YouTube. Es así. ¿Puedes verte un vídeo de YouTube de 10 horas con Python? Sí, pero no te va a enseñar todo. Al final tienes que pelearte con el lenguaje, tienes que hacer problemas, resolver ejercicios, ver todas las posibilidades que puedas alrededor de este lenguaje y luego entonces podrás decir, vale, ya conozco, ya domino todo lo necesario para decir que sé de Python y que puedo seguir adelante en esta carrera o en esta hoja de ruta de cara a la ingeniería de datos. Git, Bash y Python no están conectados de ningún modo en el sentido de que no tienes que aprender uno primero y otro después. Puedes empezar directamente a aprender lenguaje Python, puedes aprender las bases de Bash cuando te aburras de aprender demasiado de Python o entre medias, puedes aprender Git también entre medias. Al final estas tres tecnologías las puedes aprender en el orden que tú quieras o incluso en paralelo. Y vamos a cambiar este 3 de aquí por 3 bolitas, porque al final lo que estamos haciendo es definiendo con bolitas el nivel con el cual tenemos que aprender el lenguaje. La siguiente es una tecnología muy utilizada en el mundo de los datos. Es el lenguaje con el que se consultan los datos y este lenguaje va a estar con nosotros muchos años más. Yo creo que tus nietos van a tener que aprender todavía este lenguaje de consulta de datos y estoy hablando, por supuesto, de SQL. Esta tecnología, como estamos hablando de una carrera de ingeniería de datos o de entrar en el sector de ingeniería de datos, no podemos conformarnos con un nivel básico, ni siquiera con un nivel intermedio. Entonces, yo aquí iría directamente, al igual que en Python, a por un nivel avanzado. Así que pongámosle 3 bolitas. ¿A qué me refiero con nivel avanzado? Me refiero a no solamente entender, hacer el select, all from y hacerte un filtro y 4 cosas. No. Tienes que entender, por supuesto, las palabras claves principales, además extender y conocer todas las posibles palabras claves que puedas encontrar en SQL. También entender el orden en el que estas palabras claves se ejecutan por detrás, saber que el where del filtro siempre va primero, que luego va esto otro. Eso es importante de cara a tu
crear la query de cara a optimizarla. Tienes que masterizar todos los joins entre tablas y conocer cómo funciona cada uno de ellos. Luego algo más avanzado aún sería dominar todo el tema de las window functions o las funciones de ventana, que las vas a utilizar muy poco. Sí, yo las he utilizado muy pocas veces, pero cuando las he utilizado son muy potentes. La verdad que ofrecen resultados muy buenos y te sirven para hacer cosas que de otros modos no puedes hacerlas si no es con las window functions. Y también tienes que entender las particiones, los índices para poder escanear las tablas de manera eficiente. Al final tienes que dominar lo máximo posible SQL. Tienes que quedarte con eso. Porque SQL es la base de la consulta de datos, es la base de muchos frameworks que luego se construyen para poder procesar y manejar datos. Muchos de ellos se construyen siempre con una API, con una interfaz en la que tú te estás comunicando con ese framework que procesa los datos con SQL. Es súper vital de cara a un ingeniero de datos dominar SQL, pero de arriba abajo. La siguiente tecnología a dominar o aprender sería Spark. Es el framework actualmente más utilizado o la librería más utilizada para procesamiento de datos, de grandes volúmenes de datos. La librería más famosa que no es Spark y digamos que no está basada en computación distribuida es Pandas. Tienes que conocer la librería Pandas. Yo no me molestaría en aprenderla hoy en día. ¿Puedes aprenderla? Sí, venga, ponte y aprenderla, pero yo no me molestaría. Yo fuese directamente a Spark, porque al final en las empresas cuando utilizan grandes volúmenes de datos van a manejarlos con Spark. Pandas te puede resolver el problema muchas veces. Sí. Pandas tiene un uso específico, un use case muy particular, por supuesto, pero yo fuera directamente a Spark porque al final muchas de las cosas que vas a aprender en Spark también las vas a ver en Pandas, lo que en Spark están potenciadas y funcionan un poco diferente. Además, Spark yo lo aprendería, digamos, directamente con la interfaz de Python. Spark tiene la opción de también utilizar Scala, que es un lenguaje de programación específico para Spark. También tiene la interfaz de Python y a través de la interfaz de Python también tiene la interfaz de SQL, es decir, en la cual tú le puedes pasar código SQL para realizar cualquier tipo de procesamiento de datos. Así que esta tecnología yo la tendría aquí muy presente y ahora sí que hay un orden en el cual yo creo que se deben aprender y es que luego de aprender SQL y luego de aprender Python es que deberías aprender Spark o PySpark. Porque es verdad que tú puedes aprender tanto SQL como Git, como Bash, como Python en cualquier orden, pero si quieres aprender de Spark y de PySpark, ya debes dominar SQL y ya debes dominar Python. Ahora, ¿en qué nivel debes aprender PySpark? Pues yo le voy a poner un 2 y ahora te explico por qué yo creo que un 2. Porque el nivel 1 es un nivel muy básico y digamos que yo considero nivel 1 de Spark, pues verte 2 o 3 vídeos de YouTube o pasarte un curso de Fundamentals y ya está, y aprenderte la sintaxis básica de cómo leer un data frame y hacerle 4 modificaciones. Pero yo creo que necesitas ir un poco más allá, no a un nivel muy avanzado, porque este nivel avanzado lo vas a obtener ya en tu día a día en el trabajo, ¿vale? Pero yo iría más bien a aprender las bases de la computación distribuida, cómo funciona Spark, cómo funciona la sintaxis, las principales funciones, las principales transformaciones y sobre todo cómo puedes optimizar ciertos procesamientos de datos. Esto es súper importante. Al final, Spark, aunque creamos que es muy potente y que no te va a dar fallos de memoria, si tienes fallos de memoria, tienes que entender cómo evitar encontrarte con estos fallos de memoria, como por ejemplo evitar hacer un collect, es que cuando veas un collect en un código, esto me lo tengo que cargar sí o sí, tengo que evitar hacer eso, o a no ser que sea la última acción porque es que lo necesito, traerme lo trae. O de cuando se hace un broadcast join, si lo está haciendo automáticamente o no, o cuando se está haciendo shuffle o no porque se está intercambiando información entre varios nodos, pues este tipo de cosas deberías tener una noción de cómo funciona y de cómo podrías hacer tú para optimizar ciertos pipelines, pero sin ir muy en profundidad, sin querer ser el máster en PySpark, porque te repito, en el día a día de tu trabajo o de tus proyectos vas a ir ganando mucha más confianza y te vas a ir encontrando con desafíos para los cuales sí que vas a tener que ir a buscar un poco más de conocimiento profundo para poder resolverlos. La siguiente tecnología sería AWS, Amazon Web Service. Pongo AWS, pero puede ser Azure o puede ser Google Cloud. Yo siempre prefiero ir con AWS porque es la más utilizada, es la que más cuota de mercado tiene, más empresas utilizan Amazon Web Services, pero si no es Amazon Web Services, yo iría a por Azure, por ejemplo. Google Cloud lo utiliza muy poca gente, entonces casi todo el mundo tiene Azure porque Microsoft tiene un montón de integraciones con los servicios de Microsoft que ya varias empresas están contratando.
y AWS es simplemente la más utilizada y tiene muchísimas funcionalidades. Ahora, cuando yo digo AWS es muy genérico. Al final, dentro de Amazon Web Services hay tantos y tantos servicios que te puedes perder en un mar de conocimiento. Entonces, aquí es clave entender que solamente vas a utilizar ciertos servicios que son los más utilizados en ingeniería de datos. Por eso yo le pondría un 2 en cuanto a nivel de profundidad que tienes que conocer de AWS, porque yo me centraría primeramente como un nivel 1 en entender cuáles son esos servicios que más se utilizan en ingeniería de datos, y entender el servicio me refiero a entender en qué consiste, cuál es la solución que propone, ver algunos ejemplos, verte documentación, verte vídeos, verte algunos cursos fundamentales en el que te enseñen para qué son estos servicios. Y en un segundo nivel, yo consideraría que necesitas hacer un proyecto o un mini proyecto o incluso varios mini proyectos en los que utilices cada uno de estos servicios. No creo que sean más de 10. Yo de hecho tengo algún vídeo, algún short que tengo publicado en el que pongo los servicios de AWS que más utilizo en mi día a día en el trabajo, y no son tantos, pero necesitas conocerlos bastante y por lo menos manejarte un poco no solamente en para qué son, sino darle un uso, intentar crearte tú un código de una lambda, intenta utilizar un glue job para poder procesar un fichero. Y si estás pensando que para utilizar AWS tienes que gastar dinero, pues que sepas que no. Al final, tanto AWS como Azure, como Google Cloud, todas estas plataformas vienen siempre con una capa gratuita de un año de crédito en el que te dan ya sea el tiempo de un año para gastar todo este crédito, o este crédito en particular que cuando lo gastes ya no tienes más, pero este crédito te sirve precisamente para explorar estas cosas, ¿vale? Explora los glue jobs, explora las lambdas, explora crearte un data warehouse en Redshift, ese tipo de cosas. Y no lo voy a enlazar directamente, pero digamos que de cierto modo necesitas conocer algo de Python y SQL, también un poco de Bash, para poder manejarte con los servicios de AWS, ¿vale? O sea, que para el nivel 1 de AWS no está enlazado con el resto de tecnologías, pero para el nivel 2 de cierto modo sí. La siguiente tecnología está más bien enfocada al formato de almacenamiento de los ficheros, y estoy hablando de Parquet. Entender el formato Parquet es fundamental porque es el formato, es el software open source que se utiliza actualmente en la industria, es el estándar para almacenar datos hoy en día. Es un formato columnar muy potente que tiene un nivel de compresión muy bueno y que además es la base para luego otro framework más avanzado. Entonces, saber guardar ficheros no como un CSV o no como un fichero Excel, sino como formato de Parquet es vital de cara a trabajar en ingeniería de datos. Al final, todas las tablas que se construyen hoy en día prácticamente están construidas en formato Parquet. Tienes que entender cómo funciona este formato, cómo comprime la información, o sea, tienes que entender ciertas cosas de él. ¿En qué nivel? Yo creo que sería un 3, pero sinceramente con saber dos o tres cosas básicas, vamos a ponerle un 2, ya tendría suficiente. Yo le pondría un 3 porque a mí me encanta profundizar en muchas tecnologías, aunque a veces esto no me vaya a aportar tanto en mi día a día, pero en ciertos momentos puntuales sí que me puede aportar. Pero yo por eso le pongo un intermedio, porque a mí me gustaría profundizar mucho más, pero en realidad con tener algunas bases, cómo funciona, los tipos de datos de Parquet, cómo comprime la información, cómo se genera los nombres de los ficheros, etcétera. Con esto ya te valdría. Para entender Parquet no deberías dominar ninguna otra tecnología, pero para poder crear ficheros en formato Parquet y comenzar a trabajar de un modo muy real o muy parecido a como lo vas a hacer en el trabajo o en tu proyecto, pues tendrías que aprenderlo luego de dominar ciertas cosas de Python, ¿vale? Y también luego de PySpark. No es necesario dominar PySpark para escribir cosas en formato Parquet, porque como comentaba antes, también está la librería Pandas, que puedes un poco utilizarla para escribir en formato Parquet, y hay otras librerías también que te ayudan a convertir la información en formato Parquet, pero yo lo aprendería luego de Python y como parte incluso del aprendizaje de PySpark. Así que voy a ponerle una doble flecha aquí porque creo que va de la mano. PySpark y los formatos Parquet van a ir muy de la mano cuando estás aprendiendo a crear tablas, a modificar tablas, etc. Vamos ahora con la última tecnología, con esta octava tecnología que yo creo que deberías dominar sí o sí. Y no es una sola, sino que son dos, que son competidoras una de otra, pero cada vez una está cogiendo más cuota de mercado que la otra. Entonces, yo pongo las dos, tú eliges la que tú quieras, porque al final la tecnología tiene la misma base, simplemente que la implementan equipos diferentes. Estoy hablando de Delta Lake y de Iceberg, Apache Iceberg. Voy a arreglar esta D de Delta, porque a lo mejor no se entiende como una D. ¿Con qué está relacionada Delta Lake y Apache Iceberg? Pues directamente
con PySpark y con Parquet. Y ahora vamos a ver por qué. Lo primero es que si necesitas conocer qué es el formato Parquet para poder aprender de Delta Lake y de Apache Iceberg, y también necesitas dominar PySpark y de cierto modo Python para poder manejarte con Delta Lake y Apache Iceberg, porque todas se basan en el formato Parquet y por lo general se trabaja con ellas con el código de Python. Y Delta Lake y Apache Iceberg no son más que tecnologías, librerías, framework, como lo quieras llamar, porque hoy en día se le llama todo de formas distintas, pero no son más que eso, que tecnologías o frameworks o librerías que te permiten crear un tipo de tabla más avanzado. Digamos que con el formato Parquet tú puedes crear ciertos tipos de tablas y con la tecnología Delta Lake y Apache Iceberg puedes crear unos tipos de tablas que tienen ciertas features o superpoderes que permiten hacer cosas muy interesantes como optimizar el mergear los datos, tener un control de versiones de las tablas y poder volver atrás en cualquier momento en caso de que unos registros queden obsoletos o la tabla como tal tenga ficheros o datos que no son los correctos, puedes hacer un time travel. También manejan temas de concurrencia a la hora de tú escribir y que otra persona o proceso lee de esa tabla, lo cual los hace fundamental a la hora de construir tu lake house. Y al final esta es la base tecnológica de todas las grandes tablas que manejan las grandes empresas. La principal diferencia es que Delta Lake está desarrollado principalmente por Databricks, que es una empresa privada y es una de las que más aporta al proyecto Delta Lake. Es open source, ambas son open source, tanto Delta Lake como Apache Iceberg. Y Apache Iceberg, por otro lado, es open source, pero pertenece a la Fundación Apache. Actualmente creo que Delta Lake es más utilizada, pero está habiendo mucho auge de Apache Iceberg. Incluso en Amazon Web Services, uno de los servicios de Amazon Web Services que se llama S3 ha sacado un tipo de bucket, o sea, un tipo de, digamos, de disco duro en el cual lo que tú almacenes como tablas de Apache Iceberg está mucho más optimizado. Y sin embargo decía que no estaba optimizado para Delta Lake. De cierto modo, Amazon Web Services ha apostado por Apache Iceberg, así que le ha dado un boost importante a Apache Iceberg sobre Delta Lake. Por eso es que yo os recomiendo tenerlas a las dos en el radar. Yo actualmente domino Delta Lake, pero voy a empezar a aprender bastante más de Apache Iceberg. Son muy similares, con que domines una ya vas a entender todos los conceptos de la otra, pero mira, yo iría por una sola de las dos y la otra, en caso de que la necesite, bien, si no, no. ¿Con qué nivel de profundidad? Lo mejor es ir a por un 2, ¿vale? No me quiero quedar en las bases o no quiero que te quedes solamente con la base y con decir, escríbelo, ¿con qué formato? ¿Con formato Delta Lake o con formato Apache Iceberg? No, quiero que vayas un poco a los detalles. Quiero que veas, oye, cómo puedo hacer las transacciones más rápidas, cómo puedo optimizar los merge, cómo funciona el merge en Delta Lake en cada etapa, cómo puedo hacer el partition pruning, cómo puedo resolver el problema de los ficheros pequeños. Son preguntas que ahora mismo te sonarán a chino, pero una vez que estés con la tecnología verás que son preguntas interesantes porque no se trata solo de escribirla como un formato o como otro e ir haciendo que la tabla sea inmensamente grande, no. La idea es optimizarla y tener un proceso que escale a lo largo del tiempo. Estas son las 8 tecnologías que necesitas para poder trabajar como ingeniero de datos. Tienes que conocer estas 8 tecnologías si quieres trabajar como ingeniero de datos. No te consideran ingeniero de datos hasta que no conoces estas 8 tecnologías. Pues estas son todas las tecnologías que yo considero necesitas para trabajar como ingeniero de datos. Al final son las que las empresas más solicitan en las candidaturas en LinkedIn y sobre todo te he mostrado los niveles en los cuales tienes que profundizar en cada una de ellas porque muchas veces nos perdemos en un mar de conocimientos y queremos no solo irnos por otras ramas, sino profundizar demasiado en algo que no te va a aportar tanto en tu día a día. Así que yo creo que es fundamental eso, entender cómo se relacionan unas tecnologías con otras, pero además saber qué nivel de profundidad debo alcanzar en cada una de ellas. Y lo más importante es que para comenzar a aprenderlas ya y dominarlas, hay muchísimas opciones, tanto gratis como de pagos. ¿Cuáles son estas opciones? Te las dejo en la descripción del vídeo. Enlace por cada tecnología, donde puedes ir a ver ya sea un vídeo de YouTube o un curso pagado o cursos gratis. Siéntete libre de explorar esta sección y ya me dejas en los comentarios si te ha servido o no este vídeo, por lo menos para tener una guía de hacia dónde tengo que dirigirme si quiero adentrarme en el mundo de los datos como ingeniero de datos. Eso es todo y venga, no tardes. Ponte a aprender todo esto. Chao.